Buenas amigos, yo soy Carlos Cabezas. Bienvenidos a su programa Comentando, que abarca todo el saber humano. En el día de hoy la temática a tratar es la amistad. Quizás algunos de ustedes extrañen la amistad. ¿Qué tiene de interesante desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista social, que se haga un programa al respecto? Pues bien, lo vamos a descubrir ahora con la doctora Cristina Baghinotti, nuestra querida panelista mensual que viene con ese tema y nos va a explicar muchos de esos detalles. Bienvenida, Cristina. Como siempre, un gusto, un placer, Carlos. La amistad. Sí, bueno, la amistad primero podemos explorarla desde la etimología, ¿no? Bueno, viene del latín amicus, que significa amigo. Pero hay otra etimología más interesante que es la griega. Los griegos le dicen a la amistad, desde el punto de vista etimológico, sin mi yo. Y desde ya ahí nos está hablando de la profundidad y de la entrega que hay en una verdadera amistad, ¿no? En donde mi yo se confunde con el yo del otro. Los griegos, como tú sabes, consideraban a la amistad una forma del amor, ¿no? Le llamaban la filia, ¿no? Ellos tenían varias formas del amor, como tú sabes, el eros, la filia, el storge, el ágape, ¿no? Que es este amor a la humanidad. El compartir. El compartir, ¿no? Y entonces la filia, a su vez, la dividían y decían que había una amistad o filia de negocios, otra amistad estética, que es la que se da, por ejemplo, según ellos, en las grandes reuniones sociales, en los paseos, cuando uno conoce gente. Y luego la amistad que ellos determinan como verdadera, y que en efecto lo es más duradera, es la amistad ética, ¿no? Donde hay honestidad, donde se involucran valores, morales, virtudes, esta amistad ética. Qué cosa tan interesante, ¿verdad? Porque en esta época, sin duda, en donde la amistad se ha degradado tanto, el concepto de amistad se ha degradado tanto. Porque ahora tenemos amistades que corresponden con la época, y esta es una época, como tú sabes, de la posmodernidad, una época caleidoscópica, hedónica, narcisista, una cultura de la imagen y no de las cosas profundas del ser humano. Y entonces aparece Facebook, y Facebook es un sitio en donde encontramos amigos que en realidad no son amigos, son amistades estéticas, son conocidos. Pero el concepto verdadero de amistad es algo profundo que sirve mucho a la humanidad. Por eso debemos rescatarlo de esta degradación, ¿verdad? Empédocles, que fue un filósofo griego, como sabes, equiparaba la amistad con la fuerza de atracción entre las moléculas que tienden a unir, ¿eh? Sabes que el grupo de moléculas se unen y forman células, las células tejidos, y así llegan a un organismo viviente. Entonces uno escoge la amistad. Sí. No es algo que ya venga adherido a la persona o que se le impongan. Claro, no. Ahora, si tenemos inclinación a la amistad, se desarrolla también mucho en la casa, ver si nuestros padres tienen verdaderos amigos o simples conocidos. Estas personas que simplemente están que van y vienen, por ejemplo, conocidos del trabajo. Todo esto se cultiva como todo en el seno. ¿Eso no son compañeros? Son compañeros, camaradas, ¿verdad? Que ya hay diferencia con amistad, ¿no? Que ya hay diferencia. Podemos decir que en un comienzo había otra forma del amor, que era el amor fraterno para los griegos, ¿no? El storge. Y entonces en la verdadera amistad hay una suerte de fraternidad, ¿verdad? Y las bases de la amistad son justamente la confianza, la vulnerabilidad y la igualdad. Esto quiere decir, cuando yo tengo un verdadero amigo, confío en él. Confío y puedo contarle aún esas cosas que solamente me digo a mí mismo. ¿Hasta dónde la confianza? La confianza es ser vulnerable, que es la segunda característica. Yo puedo llorar con ese amigo. Todos hemos tenido un buen amigo a quien podemos confiarle esta cosa que no le decimos al resto. ¿Y por qué? Porque hay la tercera característica, igualdad. Yo me identifico
con el otro. Y acá viene la etimología sin mi yo. Yo me identifico, es decir, que mi yo se funde en el yo del otro. No hay egoísmo. Y somos sí, una unidad. No hay egoísmo, no hay protagonismo, no hay narcisismo, simplemente este amor. Porque es una forma del amor desexualizada, la amistad, sin duda. Cristina, y cuando existe un fracaso, un fallo de uno al otro, ¿esa amistad se rompe o es posible mantener a pesar de eso? Yo creo que el diálogo es el que salva cualquier relación humana de amor en donde se involucra el amor, ¿verdad? Poder hablar con esa persona y decirle, bueno, esto me pasó, esto lo sentí mal. Y entonces en ese ir y venir a lo mejor la amistad puede repararse. Cuando es una amistad duradera del tipo ética, ¿no? El de tipo ético, como decían los griegos. Sin duda que hoy en día es muy difícil tener amigos, porque la época es una época que se llamó, de acuerdo con los sociólogos, se llama del desencanto, que es la época posmoderna, en contraposición a la modernidad, que era una época, digamos, sólida, una época con valores, con ideales, donde la gente sabía, porque era una época teleológica, es decir, que más allá había valores. Tú sabes que en la modernidad había 4 grandes relatos en los que la gente creía, ¿no? Y decía, bueno, si yo sigo uno de estos relatos, seguramente voy a llegar o vamos a llegar en conjunto a un mundo en donde no exista la injusticia, la maldad. Y eran los 4 relatos: el relato cristiano, fundamental, el que muchos seguimos, ¿verdad? El relato iluminista, el relato marxista y el capitalista. A través del relato cristiano uno dice, la promesa de un mundo mejor está en el reino de los cielos, está siguiendo todos estos pasos. Y Jesucristo que dice, ya nos llamo siervos, les llamo amigos, porque amigo es aquel que es capaz de dar la vida por su amigo. Exactamente, en la Biblia también hay muchas referencias, ¿verdad?, a este concepto de la amistad, que tan profundo y necesario que debemos rescatar, porque está frivolizado. Tú al comienzo justamente decías, ¿por qué el tema de la amistad? Claro, es que todos lo tenemos frivolizado. Ahora cualquiera es amigo, y el amigo es algo muy especial. Después el relato iluminista, que fue, a través de la razón vamos a terminar con las injusticias en el mundo. El relato marxista, bueno, el mundo ideal se va a lograr a través de una sociedad sin clases, y el relato capitalista, bueno, es la felicidad para el mayor número de las personas. Entonces, según los sociólogos, como Bauman, como Lyotard, todo esto no se cumplió. Estos 4 relatos no cumplieron esa promesa y el hombre se desencantó y entró en una época entonces que no es sólida, porque Zygmunt Bauman fue un filósofo polaco, ¿no? Y él escribió modernidad líquida, porque él no le llamaba a esta época posmodernidad, sino que es modernidad líquida en contraposición a la modernidad sólida entre el siglo XV y el XIX, en donde empieza la posmodernidad o modernidad líquida. Es decir, en donde las amistades, el amor, que es tan importante, se escapa como el agua entre los dedos. Y en donde ya nos acomodamos como el agua se acomoda a un vaso, por conveniencia, solamente, por conveniencia y no, digamos, por esta vocación de servicio al otro y de estar con el otro. Bueno, y llegamos entonces a esta época donde las amistades son breves, son caóticas, ¿verdad? Hay un gran filósofo que se llamó Santiago Kovadlov, argentino, vive, es un gran filósofo, y dice, donde no reinan las palabras, reina Babel, porque es un mundo de la imagen, es un mundo en donde dejamos de hablar profundamente, estos diálogos que se plantean con los grandes amigos, ¿no? La superficialidad. La superficialidad. Y Kovaldov también decía una frase que siempre cito en mis conferencias y algunos de mis libros, es donde vivimos en un mundo de profundo silencio, lleno de sonidos verbales. Es decir, que hablamos sin comunicarnos nada profundo. Y sin tener sentido. Muy bueno lo que has dicho, es una época sin sentido. Cristina, mencionaste valores. Los valores entran dentro de la amistad desde el punto de vista moral, ético. ¿Cuáles son estos valores que nos pueden llevar
a un sentido más profundo de la amistad? Bueno, el valor, el fundamental es la verdad, la veracidad, ser reales con este amigo, verdaderos en nuestra esencia. La comunicación esa es muy importante. Luego ser honestos, la honestidad es un valor muy importante, ¿verdad? No tratar de sacarle ventaja, ¿verdad?, a ese amigo, porque una de las formas, o algunos de los griegos también hablaban justamente de esta amistad en donde hay una conveniencia. ¿Y sabes quiénes hablaban de esta amistad en el toma y daca? Bueno, yo te doy si tú me das. Eso lo hablaban justamente los biólogos, ¿verdad? Hablando del altruismo recíproco, que algunas especies lo tienen, ¿no? Qué sé yo, hay por ejemplo, ciertos insectos que viven en el lomo de la vaca y entonces se alimentan de ello y la vaca le saca, el animalito, digamos, le saca los piojitos que tiene. Es decir, que hay como una especie de mutualismo en donde yo me beneficio y beneficio al otro. Pero eso va contra el altruismo. Claro, pero se llama altruismo recíproco, no altruismo a secas. Sí, sin duda, el altruismo es ese darse sin esperar nada a cambio. Sin embargo, hay una categorización dentro del altruismo que se llama altruismo recíproco, que tiene que ver con la simbiosis. Estamos hablando de la naturaleza, ¿no? Es un altruismo desde la etología, desde la biología de los animales, ¿verdad? Entonces, los etólogos nos hablan también de este altruismo recíproco. Tiene que ver con la simbiosis, que es, bueno, tenemos un tipo de simbiosis, nos alejamos un poco del tema, pero tenemos un tipo de simbiosis entre la madre y el niño, cuando la madre está embarazada. Es decir, el niño vive de la madre y la madre vive de todo ese amor que se va alimentando y hay una reciprocidad, ¿verdad? En la madre sin duda hay puro altruismo, ¿no? En ese caso biológico sería. Cristina, con los padres, los hijos, la relación de padre a hijo, hijo a padre, ¿debe haber amistad o debe de haber una especie de autoridad impositiva? Muy buena pregunta. No tiene que haber amistad. Los padres no podemos ser amigos de los hijos, no podemos ser sus compañeros de salir. No, tenemos que ser los padres y ejercer lo que se llama una autoridad experta, que es una autoridad que no grita, que no insulta, que no pega, pero que está en la casa y existe, y los hijos la respetan. ¿Por qué? Porque el padre también respeta a los hijos. Recordemos que maltratarlos de pronto no sería respetarlos, ¿verdad? Pero sí establecer claramente las reglas. Esta época posmoderna o modernidad líquida, de acuerdo con Bauman, tiene este problema. Todos los padres, y desde la psicología se aconseja ser amigo de los hijos. Esto es algo que realmente llama mucho la atención. Fíjate que esta es una época en donde pasamos, ¿no?, de tenerle miedo a nuestros padres, ¿no?, con la gran autoridad y los retos físicos, ¿verdad?, a tenerle miedo a los hijos. Le tenemos miedo a nuestros hijos y entonces nos hacemos los amigos porque creemos que van a confiar más en nosotros, porque de esta manera no van a salir y a tener amistades afuera, inconvenientes. Y esto ¿La no es autoridad así. paterna no perjudica al niño? La autoridad paterna le da reglas al niño, cuando el padre no es un padre cruel, cuando el padre no es una cosa es la autoridad, otra cosa es el autoritarismo. Cuando yo ya quiero establecer las reglas porque sí, sin diálogo, sin dar causas, entonces a través de pegarle al niño, estas cosas realmente le hacen mucho daño. Creo que hay que ir hacia un equilibrio, ¿verdad?, en donde la autoridad está establecida, mirarlo al hijo a los ojos y decirle, cambiarle el tono de voz. Esto es lo que vamos a hacer, esta es la regla de la casa. Si no lo pones, lógicamente, hoy en día las familias viven en caos. Sí, no sabe por dónde conducirse. ¿Qué es lo que ocurre? Muchos padres en estos momentos que fueron hippies en su época, rompieron con las estructuras, pero también con sus ancestros. De tal manera que no tienen memoria de cómo educar a sus hijos, porque ellos rompieron
con lo que hicieron a ellos. Claro, sin duda, sí. Es una época, y además la gran frecuencia de divorcios hace que nuestros hijos, divorcios de nuestra generación y un poquitito más, nosotros ya somos más grandes, pero el rango entre los 32, 45 años, son personas producto del divorcio. Y entonces los hijos de ellos son hijos del divorcio. Hijos ya que vienen con un trauma porque no lo saben resolver, porque un divorcio plantea ir a terapia a toda la familia, particularmente los chicos si son pequeños, ¿no? Y si son adolescentes también. Es decir, el divorcio es una fractura en la familia, pero que se puede llevar adecuadamente, ¿eh? Pero lo tenemos que lógicamente manejar, ¿verdad? Y entonces, esto es una manera del amor, ¿verdad? Y regresando al concepto de la amistad, ¿por qué elegimos a un amigo sobre otro, no? ¿Por qué yo elijo ser tu amiga? ¿Qué es lo que sucede? Y entonces Freud decía algo interesante con respecto a la pareja, ¿no? ¿Por qué elegimos o por qué nos enamoramos de una persona? Recordemos que la amistad es una forma de enamoramiento, ¿verdad? De esa persona, pero desexualizada por completo, ¿no? No hay erotismo allí. Y entonces decía que elegimos a ese otro por apuntalamiento, es decir, ya sea porque el otro nos está dando un gran soporte emocional, que yo aspiro a poder devolverle, ya sea porque el otro es lo que yo fui alguna vez en mi vida y ya no soy. Porque hay coincidencias. Hay coincidencias, pero es interesante ver que específicamente y desde el punto de vista psicológico están estas tres características. Y también porque ese amigo que yo veo tiene algo que yo quisiera tener y no tengo. Muchas veces uno admira a un amigo, admira en sus conocimientos, lo admira en su belleza física, lo admira en cualquier cosa. Y entonces eso hace, ¿no?, que la amistad se solidifique, por supuesto, teniendo estas tres características de confianza, de vulnerabilidad y de igualdad. La igualdad es la identificación. Yo me tengo que identificar contigo y tú conmigo para poder tener esa amistad. Afinidad, lo que tú decías. Soy una persona que tengo muchas amigas femeninas y me sorprende que siempre escucho que no puede haber amistad entre un hombre y una mujer. ¿Qué piensas al respecto? Desde el punto de vista de los filósofos, por ejemplo, y de los psicólogos, en particular de la psicología, no puede existir amistad entre el hombre y la mujer porque existe siempre la atracción física latente y lo que se llama la tensión sexual, es decir, que siempre está esa atracción que subyace. Ahora, otros piensan que esto no es así, porque cuando se trata de dos personas adultas, de pronto esto primero podía haber ocurrido en los adolescentes, pero cuando se trata entre dos personas adultas, no, eso se puede manejar. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes por encima de esa atracción física, que son valores y son afinidades espirituales que unen a esa pareja de amigos, porque es una pareja también. Ha habido grandes parejas en la literatura, Sancho Panza, sí, y el Quijote, en la Biblia también. Yo tengo grandes amigas que conocí desde la niñez. Qué lindo. Y otras que conocí en la adultez. Ahora bien, esa experiencia me ha llevado a creer que todo es positivo al respecto y que esa vertiente negativa que algunos psicólogos ven Sí. es producto de la imaginación o de un fracaso en la amistad. ¿Cómo puede golpear un fracaso de la amistad en el ser humano? Yo creo que golpea mucho, golpea muchísimo, porque realmente nos sentimos fracasados y defraudados, dependiendo del caso que haya provocado la ruptura, pero nos sentimos fracasados, al igual que perdemos una pareja. Desde ya que la pareja, el amor ya es más completo, porque está lo erótico, está lo fraternal, está la amistad. Pero con un amigo realmente perdemos, todos necesitamos de amistades. Hoy en día, por ejemplo, en esta época tan disipada, necesitamos más que nunca reunirnos con grandes amigos y hablar. Claro, golpea muchísimo no tener amigos, hasta provoca enfermedades cuando tú no tienes grandes amigos en quien confiar.
¿eh? Por eso se aconseja, para evitar, por ejemplo, el Alzheimer, tener amigos, ¿no? Amigos con los cuales yo me reúno con frecuencia, con los que hablo de cosas. ¿Por qué? Porque en ese ir y venir hay una especie de elemento nutritivo del alma, del espíritu y también de las conexiones cerebrales. Vale decir que qué importancia la amistad. Podemos hablar de amistad social. Claro, es la amistad estética de la cual hablaban los griegos, ¿no? Sí, la amistad social puede darse en Facebook, por ejemplo. Tenemos amigos que conocemos, con los cuales compartimos 2 o 3 cosas, o a veces le contamos, ponemos fotos. Ese tipo de cosas no es profundo. No es la amistad per se. Es una manera de la amistad que se acerca, digamos, a la amistad estética de los griegos, pero que es inclusive más frívola hoy en día, y es preocupante. O sea, tú estás separando una amistad ahí virtual, sí. de la amistad cara a cara y de la amistad virtual. Claro, porque la amistad, como toda relación que se precie de tal, debe ser, y lo hemos perdido en esta época, cuerpo a cuerpo. Yo tengo que poder ver al amigo, compartir un café, mirarlo a los ojos, darle un abrazo, un beso, decir cómo estás, la calidez de la voz, todas esas cosas. Fíjate que Facebook representa justamente la cultura del reality show, ¿no? En donde todos tenemos que estar ahí en una vidriera mediática porque si no, no existimos. Entonces tienen que poner fotos constantes de todos porque esa es la nueva amistad. Es la nueva amistad que nos propone la posmodernidad, modernidad líquida, y es una amistad superficial. Entonces, el hombre se está alejando de sus raíces, porque el hombre en el fondo de la historia, para sobrevivir, se reunió, y tuvo también grandes camaradas, lo vemos a lo largo de la historia también, y para poder sobrevivir, no solamente en la guerra, por ejemplo, cuando 2 soldados se hacen amigos y se cuidan, ¿verdad?, uno a otro, sino espiritualmente. Pero Cristina, sin ser un defensor de Facebook, yo he notado que por medio de Facebook tú llegas a muchas personas. Desde el punto de vista de la promoción de un negocio, sí. Pero si tú tienes amigos con los que te ves y están en Facebook, me parece estupendo. Porque entonces tienes las 2 cosas. Te mandas Pero es mensajes. imposible. Pero es poder, imposible, claro. ver a tanta gente. Por eso. Pero cuando uno escribe, por ejemplo, a mí que me gusta tanto escribir, sí, y que trato de escribir mensajes pensando que estoy predicando o llegando a muchas personas, yo encuentro es un valor positivo. No, sin duda. Lo que pasa es que si tú observas las estadísticas de Facebook, ponen muchos likes a cosas que le gustan, o a lo mejor a tu nombre o a mi nombre, pero no se toman a lo mejor el tiempo de poder profundizar en lo que estamos mostrando, porque es muy rápido. No, y cuando es a mis nietos es una cosa tremenda, claro, tú pones los likes, pero cuando escribo cosas muy profundas, claro, son pocos. Son pocos y buenos, ¿verdad? Pero son pocos. Y entonces ya no cumple con este fin que uno pretende, llegar con un mensaje profundo, dar algo realmente que valga la pena. Bien, quiero hablar de algo que es bastante difícil y que tiene muchos peros, la amistad entre los pueblos. Sí. Bueno, las grandes amistades en principio se dieron entre los pueblos, entre los estados, para poder llegar adelante. Cuando nosotros, para seguir adelante, ¿no?, para construirse, existe por supuesto, debe existir, y está en manos de los gobernantes que esa amistad continúe. Ahí es una amistad ya no del tipo ético, ¿verdad? Es una amistad conveniente. Si fuera del tipo ético, nunca hubiera una amistad. No, exacto. Es una Digo, amistad entre los pueblos. Entre los pueblos, por supuesto. Entonces, pero debiera existir ese régimen de, bueno, conveniencias de un país a otro, pero dentro de ciertos parámetros éticos y morales. Y ahora estamos perdiendo también la amistad de ese tipo. Entre los pueblos hay mucha disensión, ¿verdad? Es un cambio civilizatorio muy grande el que estamos observando, Carlos. Y entonces vemos problemas bastante serios entre los países, como todos sabemos, ¿verdad? Porque se pierden esos acuerdos que tienden a la preservación, no solo de la especie humana, ¿no?, en definitiva, sino la preservación de los espacios, de las fronteras de un país, de un pueblo.
Una cosa tremenda. Algo tremendo lo que estamos viviendo. Y entonces debemos tener en cuenta. Sí, yo creo que los gobernantes en este sentido tienen que ir hacia formas de amistad recíproca, de amistades que son convenientes entre comillas, porque yo no quiero perjudicar al otro pueblo, sino que quiero otorgar un favor para recibir otro importante. Y juntos, el uno, el todo, como decían las filosofías asiáticas, juntos avanzamos. Y tener paz, que y es haber importante. paz, que es lo que estamos perdiendo. Porque, lógicamente, la amistad como el epítome, ¿no?, de las relaciones humanas, de la unión espiritual, se está perdiendo. Pero también se está perdiendo otras formas del amor. Bien, no sé si esto es amistad o no, pero ante la cuestión del cambio climático, ante la cuestión de los animales, sobre todo en Estados Unidos, que se cuidan mucho, ante tantas cosas que se lucha por ellas, la deforestación, etcétera, ¿debe haber una amistad con la naturaleza? Sin duda, sí, con la madre tierra. Tú sabes que de acuerdo con las teorías de Mangulis, la tierra es un organismo vivo. La tierra es un organismo vivo y en estos momentos, cuando no estamos observando, no somos amigos de la tierra en donde vivimos, que es nuestro lugar. Cuando no estamos observándonos. Claro, cuando no estamos siendo amigos de la tierra, ¿no? Cuando no observamos nuestras conductas, ¿no? Realmente estamos dañándola y la tierra nos da señales, como está sucediendo. La tierra nos da señales. Sí, por supuesto, sería una forma de amistad ecológica, si tú lo quieres, con la madre tierra. Es un organismo que lamentablemente no lo consideramos como tal. Pero incluye más que ecología hacia los animales, por ejemplo. Bueno, claro, la ecología, tú sabes que desde el punto de vista ecológico no se incluye al hombre dentro de los sistemas ecológicos, algo increíble, ¿no? Es decir, y el hombre es el principal factor de cambio en los sistemas ecológicos, sin duda. Hay muchas cosas que hablar al respecto, pero pareciera que no hay discusiones fructíferas, no hay diálogo en torno a qué vamos a hacer de ahora en más para cuidar a nuestra tierra, para que exista realmente esa armonía que buscamos. Es que hay muchos extremismos, sí, para exponer lo beneficioso y para exponer lo negativo. Claro. Y se habla de la cuestión económica que influye. Claro. Si nosotros denunciamos, mejor dicho, a la gasolina, al petróleo, las fábricas, las industrias en general, tienen que gastar mucho más dinero para buscar otras fuentes de energía. Sí, sin duda, pero hay cosas que estamos en un exceso, ¿no? Lo que decían los griegos, la desmesura, la ibris de los griegos. Estamos en un exceso. Y yo creo que estamos pagando, digamos, ese exceso. Qué bien. Bueno, amigos, hemos tenido un programa que me parece interesante sobre la amistad, que tiene muchos aspectos y que tenemos que preocuparnos por ello. Hasta la semana que viene y gracias, Cristina Baghinotti. Gracias a ti. En otro programa Comentando.